Éxodo 25. Seguimos estudiando esta serie llamada Los Atributos Divinos. Esta es la predicación número 20, la enseñanza número 20. La ira de Dios, parte 2, los celos. Vamos a hablar de los celos, porque nuestro Dios es celoso. Dice la Biblia en Éxodo 25, no te inclinarás a ellas, ¿a quiénes? A las imágenes. Dice, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte. ¿Y qué dice a continuación? Celoso. Hasta ahí nada más. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre maravilloso, nos das la oportunidad de entenderte y conocerte. Dice tu palabra, alábense el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Hoy nos das la oportunidad de entenderte y conocerte, y no para jactarnos, Señor. Lejos estamos de eso, todo lo contrario. Mientras más te conocemos, más humildes nos sentimos, pues tú tan grande, tan maravilloso, y te inclinaste, te acercaste, diste tu favor hacia nosotros, Señor, sin nosotros merecerlo. Eres un Dios completo, alfa y omega, principio y fin, nada te hace falta, Señor. Nosotros ciertamente no te hacíamos falta, y tú has derramado tu amor y tu bendición en Cristo en nosotros, Señor. Hoy queremos conocerte un poquito más, Señor, no en nuestra mente, no solamente en nuestra imaginación, sino por medio de tu palabra, la cual es viva y eficaz. Abre nuestro entendimiento y que esa palabra dé fruto, Señor, apacible de justicia. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada comenzamos a estudiar el último atributo comunicable que tenemos en la lista. Hay gente que los ramifica un poco más, los extiende. Nosotros vimos, por ejemplo, cuando hablamos acerca del amor de Dios, ahí mismo vimos como expresión de su amor, su misericordia, su paciencia, su gracia. Hay gente que toma cada uno como atributo, ya ahí depende de cada quien como lo estudie. Nosotros no lo hicimos así. Vimos la semana pasada la primera parte de este atributo comunicable llamado la ira santa de Dios. Aprendimos por medio de la Escritura que la ira y la santidad de Dios van de la mano. De hecho, son los dos únicos atributos, su ira y su santidad, por los cuales en las Escrituras vemos que el Señor jura. Vemos en el libro de los Salmos, citado en Hebreos, he jurado en mi furor, en su ira. Él también dice, por mi santidad he jurado, o por mí mismo, por todo el ser completo de Dios, y nada más. Jamás lee usted en las Escrituras, he jurado por mi amor, o he jurado por mi fidelidad, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque la santidad y la ira van siempre de la mano. De hecho, la ira de Dios es la acción que toma su santidad en contra de lo que es malo. Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Él trasciende. Lo malo no puede estar delante de Dios. Cuando hay algo malo o de mal delante de Dios, permítame, su santidad toma acción en contra de eso que es malo, y a eso se le conoce como ira santa de Dios. Una manifestación clara de la ira santa de Dios son los celos. En otras palabras, que Dios es celoso es una clara extensión de su ira. El día de hoy estudiaremos los celos como atributo comunicable, es decir, no solamente en el carácter de nuestro Dios, sino también en nuestro carácter. Hoy la enseñanza vamos a hablar de los celos tanto de Dios, que Dios es celoso, lo acabamos de ver, y vamos a ver qué aspecto, pero también los otros, los seres humanos, somos celosos. Aquí, ¿cuántos son celosos? No, ¿verdad? No. Nadie cela a su esposo, a su esposa, a su novia. No le mandan mensajes a las 3 de la mañana con quién estaba soñando, nada por el estilo, ¿verdad? No. ¿Mande? Aquí no se pasa eso. Pero bueno, como lo subimos a internet y lo oyen en Japón, en China, para que los chinos se escuchen un poquito, ¿verdad? ¿Qué son los celos? ¿Dónde se originan? ¿Por qué se dice que Dios es celoso? ¿Cómo es una persona celosa? También vamos a ver. ¿Son sanos los celos? Porque mucha gente dice, ay, así como Dios es celoso, yo también soy celoso. ¿Y cómo podemos evitar ser consumidos por los celos? Es lo que vamos a ver a continuación el día de hoy. En nuestro idioma
La connotación de la palabra celos es negativa. Si usted escucha decir a alguien, Dios es celoso, de hecho casi nadie ora y dice, gracias Dios porque eres un Dios celoso. ¿Alguna vez ha orado así? ¿Por qué? Porque tiene una connotación negativa. Si hablamos de celo decimos, no, es alguien inseguro, es alguien que está fastidiando, es alguien que nada más está molesto porque no ha visto. Sin embargo, en el contexto bíblico no siempre es así. Por ejemplo, vamos a 2 de Corintios 11:2. Ya vimos que nuestro Dios es celoso, no hay más, o sea, no podemos hacer más hermenéutica y exegética a este pasaje de Éxodo 25. Fuerte, celoso, ya tal cual. Pero los celos en el contexto bíblico no siempre tienen que ver con algo negativo. 2 de Corintios 11:2. Dice, desde el 1 vamos a leerlo. Ojalá me toleraran un poco de locura. Sí, tolérenme, porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Aquí el sentido que le da el apóstol Pablo es de ferviente protector y vigilante. Él, cuando les dice los celo, está diciendo que él está muy comprometido a buscar el honor y el bienestar de los cristianos que están en Corinto. La Biblia nos muestra que Dios es celoso, pero no es el celo que los seres humanos demostramos. El celo de Dios es la manera en que continua y fervientemente protege su honor. Vamos a leer ahora Éxodo 34:14. Éxodo 34:14. Ya vimos el 25 que dice, yo soy tu Dios fuerte y celoso. Y Éxodo 34:14. Escuche lo que dice la Escritura. Porque no te has de inclinar a otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es ¿qué? Dios celoso es. Los celos de Dios, o el decir que nuestro Dios es celoso, no es en el mismo aspecto que los seres humanos. Cada vez que nosotros encontramos la palabra celoso, o que Dios es celoso, está hablando de proteger su honor, de proteger su honra, de protegerse él mismo, y no es tanto porque diga, ¿con qué Dios estabas? ¿Qué hacías con ese Dios? ¿Qué es lo que? Nada que ver. El celo de Dios significa que Él continuamente busca proteger su honor. No es incorrecto que busque preservarlo, pues lo merece completamente. ¿Cuántos piensan que Dios es digno? Que Dios es digno de toda gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿será incorrecto que Él busque proteger su gloria? Por supuesto que no. Eso es lo que significa que Dios es celoso. El Señor siempre procura con intensidad proteger su honor y su gloria. Dios es digno de dicho honor y de dicha gloria, y nadie más la merece. Por eso vemos que su celo por lo correcto está ligado a su santidad y a su ira, y a su justicia, y es parte de su ira. El decir que Dios es celoso no nada más es porque sí. Dios es celoso de su santidad y de su justicia. El que provoca al Dios celoso haciendo lo incorrecto, que más frecuentemente es con la idolatría, experimentará la ira de Dios. Ahora vaya a Josué 24:19. Nada que ver los celos, o que nuestro Dios es celoso, con los celos a los que estamos acostumbrados los seres humanos. Decir que Dios es celoso es decir que Él está protegiendo su santidad y Él está protegiendo su justicia. Los seres humanos somos celosos porque pensamos, entre otras cosas, ahorita lo vamos a ver, que la persona a la que celamos es de nuestra propiedad. ¿Sí me está escuchando? Ahora imagínense, nosotros, Dios no está en su imaginación, porque nosotros, si usted dice, yo amo a mi esposa, por eso la celo, le tengo una noticia, su esposa no es de su propiedad, su esposa es propiedad de Cristo, así como usted es propiedad de Cristo. Nosotros sí somos propiedad de Cristo, por eso es que Él tiene todo el derecho de celarnos. Josué 24:19.
Dice la Biblia, entonces Josué dijo al pueblo, no podrás servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios ¿qué? Celoso, no sufrirá sus rebeliones y sus pecados. Si tú lees unos versículos antes, Josué está haciendo una exhortación al pueblo de Israel y les dice, la tierra donde van a entrar es una tierra donde hay mucha gente que tiene ídolos, que tiene maderos, que tiene piedras por dioses, que tiene muchas abominaciones, y si ustedes empiezan a hacer lo que hacen en esa tierra, no podrán permanecer ahí ni servir a Dios, porque Dios es santo, y como es santo, protege su honor y por lo mismo es celoso. Vemos este mismo celo del Señor en el Nuevo Testamento. No me voy a cansar de decirlo. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. No cambió absolutamente nada. Hay quien dice, es que el Dios del Antiguo Testamento era enojón, celoso, ira, justicia, y ahora Dios es amor. No es cierto. Él sigue siendo 100% lo mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo vemos en 1 Corintios 10, 21 y 22. Primera de Corintios 10, 21 y 22. Dios no tolera la idolatría porque no comparte su honor y su gloria con ningún otro. Escuche lo que dice la Biblia. No puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Dios es celoso y no tolera la idolatría porque no comparte su honor y su gloria con ningún otro. Nosotros los seres humanos, que no somos perfectos, que no somos como Dios es, no compartimos con los que más amamos, ¿o sí? Le agrada que, por ejemplo, les platicaba el otro día, que vayamos en sendero, que vaya caminando y de repente su esposo o su esposa voltee y vea a un chico o una chica y le diga después, no te preocupes mi amor, estoy contigo, nada más lo mira porque es muy atractivo. ¿Verdad que sería algo precioso? ¿Verdad que no, hermana? Por supuesto que no. Eso sí es normal, y sí es normal tenérselo, ahí sí, para que vean, los chavos ya no lo hagan, chavos, ya lo hagan, se echaron de cabeza ellos solitos. Dios específicamente procura con intensidad proteger lo que es suyo, lo que le pertenece. Y le tengo una noticia, somos nosotros lo que es de Dios, nosotros somos los que le pertenecemos a Dios. Santiago 4:5, no vaya, lo leímos hace un momento, mientras teníamos el devocional, dice, o ignoras que el Espíritu que ha hecho morar en ustedes los anhela, los cela fervientemente. El Señor no tolerará que sus hijos estén en pecados, andando en el mundo y desviándose de sus caminos, debido a la tentación o debido al diablo, como le quiera llamar. Dios es nuestro Padre perfecto y quiere intensamente lo mejor para cada uno de nosotros. Dios es celoso, escuche bien, aquí se aplica por nuestra seguridad, por nuestro bienestar y por nuestra salud espiritual en este mundo. El domingo hacía un pequeño chiste, chascarrillo, como lo quiera ver, cuando le decía que hay veces que decimos, es que le pego a mi esposa, pero es por su bien, ¿verdad? Y varios nos reímos y decíamos, es una frase muy usada, es que mi mujer me pega, pero es por mi bien. En este caso, escuche bien, esta vez sí estoy hablando en serio, Dios nos cela por nuestro propio bien, y es en serio. Si Dios no nos celara y le diera igual que de repente yo dijera, me voy por el mundo y caminara como a mí me da la gana, y Dios no tuviera ese celo y me dijera, no, te dije que para acá, me pierdo y me quedo en el mundo siempre. Y cuando se acabe esto, ¿a dónde voy a ir a parar? Allá abajo. Por eso, en este caso sí aplica correctamente. Dios nos cela por nuestro bien, obviamente porque Él es perfecto. No se vale aplicarlo, mi amor, te celo por tu bien. De verdad, no se vale, no es así. Pero no debemos de creer que porque Dios es celoso por nosotros, nos va a proteger de que no nos pase nada en el mundo y de que en Cristo la vida sea color de rosa.
La Biblia dice que el Hijo de Dios, Jesucristo, aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Cuánto más nosotros? Nuestro Padre es tan celoso por nuestro bienestar que va a hacer todo lo que necesita para formar a Cristo en nosotros. Lo va a formar en nuestro carácter y se va a reflejar en nuestra conducta. Porque esto es lo mejor para cualquiera de nosotros. Que Dios es celoso significa que va a hacer lo mejor para nosotros, para formar a Cristo en nuestro carácter. Vaya al Salmo 119, 67. Al 71. Porque hay gente que malinterpreta y piensa, como Dios es celoso, me va a guardar de que me vaya en aflicción, de que caiga yo en desgracia del mundo, vaya, no en desgracia para con Dios. Salmo 119, 67 al 71. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué dice la Biblia? El testimonio del salmista, y dice, antes yo hacía lo que quería, andaba descarriado, pero de repente Dios hizo que me humillara y ahora guardo su palabra. Como Dios es celoso, nos humilla para que guardemos su palabra. Versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Versículo 71 nuevamente dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando pasamos por un periodo de prueba y de tribulación en nuestras vidas? Es el tiempo en que más que intensamente buscamos a Dios. Por lo regular, así es. Los seres humanos, lamentablemente, imitamos de forma negativa la mayoría de las veces este atributo divino. Y esto se da aún dentro de la iglesia de Cristo. Muchos decidimos imitar este atributo, pero de forma negativa, llevando los celos a un punto enfermizo y hasta a veces peligroso, como lo vemos en Cantares, Cantar de los Cantares, acompáñenme ahí adelantito, 8:6. Muchos utilizan este versículo cuando se van a casar para demostrar su amor y así, o la primera parte del versículo no lo utilizan todo, ¿vale? Cantares 8:6, ahorita vamos para allá. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, duros como el Seol los celos, sus brasa de fuego, fuerte llama, duro como el Seol, como el sepulcro, como la muerte son los celos. La palabra hebrea que utiliza aquí Salomón es tiná, que significa ardor o envidia o celos. Los celos en los seres humanos, ponga mucha atención, son una respuesta a la sensación de pérdida o desinterés del ser amado. Una pareja principalmente es a quien celamos, pero también puede haber celo entre hermanos y hasta entre amigos. Un estudio en el Instituto de Psiquiatría de aquí, de México, indica que los celos pasan de ser algo natural, porque es natural que los seres humanos celemos hasta cierto punto lo que nosotros queremos o las personas que amamos, pasan de ser algo natural a ser una enfermedad cuando dedicamos más de 30% de nuestro tiempo pensando cómo nos estarán engañando. Traducción: si usted pasa 3 horas del día peleando, pensando o imaginando cómo lo están engañando o teniendo situaciones con su pareja, con quien sea, acerca de celos, sus celos ya son celos enfermizos. No tiene nada de malo, es natural que tengamos celos.
Yo creo que todos nos pasa. Si de repente ves que un muchacho, en mi caso veo que alguien en X, no aquí de la iglesia, pero vaya, estuviera en la calle, veo que se acerca a platicar con mi esposa, obviamente diría qué le pasa, qué quiere, voy, me acerco. Pero si me paso ya después más de 3 horas, porque hablabas con él, te pasaste, me voy a acostar, no duermo y estoy, y si le pidió su teléfono, y qué hacía, y por qué eso, y ya ni dormí, ya no fueron 3 horas, fueron 8 horas. Entonces pasé de los celos naturales a los celos enfermizos. Casi nadie se identificó, ¿verdad? No. Pasa en otros países, les digo, me imagino. Ahora sí, en el país el índice de divorcio se da con más frecuencia que hace 20 años. Hace 20 años casi no había divorcios, hoy en día son muchísimos más. Las redes sociales han contribuido al rompimiento de por lo menos en el mundo 100 millones de parejas. Y todo por los celos. Está buena esa imagen, ¿verdad? Preguntas como las que están ahí. ¿Con quién estabas? ¿Por qué tardaste tanto? Mi amor, siempre llego a las 11. Son 11:01. ¿Por qué te tardaste? ¿Estás viendo la tele? ¿En quién piensas? Estoy viendo el programa. No, tú estás pensando en alguien. Le estoy poniendo atención. No, tú pensabas en... Oh. Le das tu explicación. No, mi amor, mira, es que estoy así. Esa ni tú te la crees. O el clásico, en ti sí confío, pero en ella no. Oh. ¿Por qué no me contestabas los mensajes? Mi amor, me los mandaste a las 3 de la mañana, mañana tengo examen. Sí, pero de seguro estabas pensando en alguien más. Y el de las redes sociales, ¿quién es ese que le puso me gusta a tu estado? ¿Quién es? No sé, es que yo agrego a todo mundo. ¿Por qué agregas a todo mundo? Proverbios 6:34, no vaya, dice que los celos son el furor del hombre. Esto significa que llevan a un estado enfermizo y desagradable las relaciones sentimentales. Es una vida siempre de agonía continua. Frustrados a las personas celosas porque no pueden ejercer control total sobre los seres amados. Ya los celos pasan de ser algo natural a ser algo enfermizo. Siempre frustrado porque no puedes ejercer control total sobre la persona a la que estás celando. No solo los celos de la pareja son los únicos que se pueden volver enfermizos, también los celos en la familia. Por celos, Caín mató a Abel. Por celos, José fue vendido como esclavo. Y otra historia que encontramos de celos en la Biblia es la de Saúl y David. Vamos ahí sí a 1 de Samuel 18, del 6 al 9. Y como esas hay muchísimas frases más. Tenga mucho cuidado, amado hermano y hermana, si pasa más de 3 horas al día pensando, discutiendo, junte todo, no diga, ay, yo nomás paso 1:30. Bueno, la 1:30 de la mañana cuando se fue a trabajar y la 1:30 de la noche cuando llegó, ya se hicieron 3 horas. Y luego las 10 horas entre que llegaba, que estabas pensando dónde estarían, pues peor. Los celos enfermizos se dan en la pareja, pero también entre hermanos y hasta en amigos. Vemos esta historia en 1 de Samuel 18, 6 al 9. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no les falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Por qué? Porque tenía celos de David. Porque David, las mujeres cantaban que había acabado con 10,000 y de Saúl nada más 1,000. Y entonces los celos se apoderaron de Saúl. Pasa mucho en las iglesias que cuando llegan personas nuevas
y la gente no tiene su identidad bien arraigada en Cristo, piensas que vienen a robarte tu lugar. Entonces llegan los celos, que comúnmente se conoce como espíritu de Saúl. Se refiere al tipo de mentalidad celosa, no que de repente digas, es que el Saúl se me metió y me puso celoso. Nada que ver. El espíritu de Saúl es que tienes la mentalidad de Saúl, que así como Saúl vio que David llegó e inmediatamente empezó a tener celos de él. Muchas veces en las iglesias también pasa eso. Llega alguien y dices, me va a quitar mi lugar. De seguro quiere cantar, de seguro quiere servir, de seguro quiere predicar, de seguro quiere... Y empiezas a maquinar. Y cuando era una convivencia hermosa, ahora se vuelve algo desagradable, ¿verdad? Los celos siempre buscan justificación en su razón de ser. En el caso de Saúl, dijo, David le dieron más que a mí. Caín se justificó en que se sentía rechazado por Dios. Los hermanos de José se justificaron en el hecho de que su hermano se volvía una carga para sus planes. Escuche bien, una persona con celos enfermizos siempre tiene una justificación para su forma de ser. Actúa de manera enfermiza, te cela de manera desmedida, pero tiene una justificación. Casi siempre es, ay mi amor, es porque te amo. ¿Porque te amo? Ay, mi amor, es que tú no sabes lo que tengo, es que tú no sabes lo que... Y siempre hay una justificación, entre comillas, para lo que has hecho. Indudablemente los celos jamás llevan al ser humano a nada bueno. Vaya a Santiago 3, 14 al 16. Los celos jamás llevan al ser humano a nada bueno. Santiago 3, del 14 al 16. Dice, pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, carnal, diabólica. Porque donde hay celos y pleito, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Sabes qué pasa después de los celos? Gritos, golpes, muchas veces la llamada de atención, si me dejas me mato. Se empiezan a cortar, a pegar, a atentar contra su propia vida por celos. Donde hay celos y hay contienda, no puede haber nada bueno. Vivir al lado de una persona celosa, esposo, esposa, amiga, hermano, compañero de trabajo, aún en la iglesia, siempre trae problemas. Es como vivir encima de una bomba de tiempo. Tarde o temprano va a estallar, causando daño a los que están cerca de él. Los celos ahogan a las personas que lo sufren en mar de incertidumbre. Imaginan cosas que no son y crean sus propias historias paranoicas de la nada. Una persona celosa sufre más por lo que no ve que por lo que ve. Y es terrible. Vivir con una persona celosa, imagínense, es como tratar de vivir en una jaula. Tienes una jaula y metes 5 perros y metes 5 gatos y todavía meneas la jaula y ahora sí te metes ahí adentro. ¿Cómo crees que te va a ir? Bonito. Vivir con una persona celosa es vivir así. Llegar del trabajo, problemas. Llegar de la escuela, llegar de donde sea, siempre estar aquí. De las 10 conversaciones que tienes con tu pareja o con esa persona, 9 son de que hacías con quien estabas, porque esto, porque lo otro. Los celos, lamentablemente, cuando los invitamos negativamente, los seres humanos llevan a nada bueno. Siempre hay pleito, siempre hay descontento, hay enojo de la nada, hay inseguridad que ahoga las relaciones y las lleva al borde de la muerte. Básicamente las personas con problemas de celos
o llamados celos enfermizos se dan por tres causas. Primero, no hay identidad. Escuche bien, que hoy se caiga de su cabecita si usted pensaba, te celo porque te quiero, soy así porque te amo. No, si usted tiene celos enfermizos es porque no tiene identidad, no sabe quién es en Cristo. Y si usted no es la persona celosa o el celoso o la celosa, no sabe quién es. Eso lo lleva a tener inseguridad propia, no confía en sí mismo, mucho menos confía en Dios. Cuando no sabemos quiénes somos, de inmediato tratamos de salir a flote emocionalmente, aferrándonos a una persona, nos celamos. Los hijos de Dios tenemos nuestra identidad en Cristo, no en nuestros seres amados, sea quien sea. ¿Sí me está escuchando? Quiero que me vea y ponga mucha atención. Cuando usted no sabe quién es, se va a aferrar a su esposo o a su esposa o a quien sea y va a decir, no la dejo nunca, aquí me quedo, no la dejo. Pero cuando usted sabe quién es en Cristo, dice, no importa, mi identidad es en Cristo, yo sé quién soy en Cristo, Cristo está aquí y con eso me basta. ¿Y estamos aquí? Den un aplauso al Rey de Reyes. Pero es que yo quiero mucho a mi esposo, a mi esposa. Está bien, no le estoy diciendo que lo deje de querer. Le estoy diciendo que su identidad no es su esposo, su esposa, su amigo, su primo, nadie. Su identidad usted lo encuentra en Cristo Jesús nada más. Y Cristo jamás le va a dejar a un lado. Los llamados picones, o tratar de levantar celos con una persona a otra, yo no sé cuántos fueron de la secundaria, yo algunos lo veía en la secundaria, ya más después ya no, pero así de, ay, viene, ay, sí. Para que el que pasa que te gusta, le digo, sí. Estos son los picones, sí lo sabía, ¿no? Ya, aquí nadie lo hizo, ¿verdad? No, eso lo hacen en otros países. Los llamados picones no son otra cosa que la demostración de falta de identidad. Pues en lugar de saber quién eres y actuar como quien eres, tomas medidas desesperadas para llamar la atención. Entonces, si usted vuelve a pensar en, le voy a dar un picón, entonces usted no sabe quién es en Cristo. La falta de identidad siempre trae como consecuencia inseguridad de nosotros mismos. Ignoramos totalmente quiénes somos. Saúl olvidó que era el rey y esto lo llevó a sentirse inseguro en sí mismo. Cuando tú eres inseguro, piensas que no vales nada, que otro te puede robar lo que es tuyo, y entramos en las etapas de celos enfermizos por ser inseguros de nosotros mismos. Recuerda siempre que tu seguridad se encuentra escondida en Cristo Jesús. Si nosotros nos sentimos inseguros de nosotros mismos, también nos vamos a sentir inseguros de que Dios tiene el control perfecto de nuestras vidas. Pensamos que se olvida de nosotros, que anda lejos, que no le interesa lo que pensamos, o simplemente no creemos que Él es soberano del universo. Escuche bien, amado hermano, si Dios se ocupa de mantener el universo andando, ¿cuánto más nos ocupará de nuestras vidas mismas? La Biblia dice que nuestros cabellos todos están contados. Eso nos habla de un Dios amoroso, cercano, porque no nos cuenta de lejos. Estábamos aquí en su mano y empieza a contar, y nuestra vida toda está en Él. Así de cercano está nuestro Dios. Nuestro Dios se encarga de que todo el universo esté andando y al mismo tiempo de cada uno de nosotros en nuestras vidas. Cuando nosotros somos inseguros del plan de Dios, quiere decir que no lo hemos conocido todavía. Dios no nos va a enviar o no va a permitir o no va a hacer nada que no nos convenga, que no sea bueno, agradable y perfecto, porque así es su voluntad. Ayúdame, Javier, por favor. Siempre debemos recordar que no hay nada de nosotros con nuestro ser amado, nuestro compañero, nuestro hermano, nada, mucho menos que pueda hacer el diablo para frustrar la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Si piensas que los celos enfermizos son demostración de amor, estás equivocado.
Los celos enfermizos son demostración de falta de identidad. Los celos enfermizos demuestran que eres inseguro en ti mismo. Los celos enfermizos demuestran que no estás seguro de quién es Dios. Si de verdad anhelas demostrar amor a una persona especial, hazlo sentir único y trátalo como desea ser tratado. Y para los que somos casados, la Biblia dice que tratemos a nuestras esposas como vaso frágil, no que las cedes todo el tiempo. Cierre sus ojos un momento, por favor. Muchas de las frases que decimos parecieran graciosas, chascarrillos les llamamos, pero lamentablemente en la iglesia de Cristo son muy ciertas muchas veces. No sabemos cómo llevar una relación sanamente, porque para empezar no tenemos una relación con Cristo. Eso provoca la falta de identidad. Si tú no sabes quién eres, vas a ser inseguro de ti mismo y vas a dudar de Dios. Los celos no es la manera de demostrar amor. No es malo sentir celo, quiere decir que esa persona te importa. Pero cuando los dejas llegar a un nivel enfermizo y desmedido, quiere decir que no sabes quién eres en Cristo. Si tú pasas mucho tiempo celando a tu esposo, a tu esposa, si son pleitos continuos, si solamente es problemas tras problemas por el que hubiera pasado, por lo que hay en tu imaginación, es necesario que encuentres tu identidad en Cristo lo antes posible. Nuestro Dios es celoso, por supuesto que sí, pero decir que Dios es celoso quiere decir que Él guarda fervientemente su gloria, su honor, lo que es suyo, nosotros que le pertenecemos. Nosotros imitamos ese atributo de Dios, pero lamentablemente muchas veces lo llevamos al extremo negativo, pensando que es por amor, y no es cierto. Cuando tú amas en alguien, confías en ese alguien porque confías en Dios. Dios tiene el control total del universo y tiene el control total de nuestras vidas. Nada, ni la hoja de un árbol cae, nada pasa sin su consentimiento.